la incorruptible, indestructible, siempre viva palabra de Dios. Voy a leerla para ser sabio, voy a creerla para ser salvo y voy a practicarla para ser santo. Y la iglesia dice amén. Muy bien, Marcos capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Ponga mucha atención a estos 3 versículos. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Diga conmigo, vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Verso 3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y se escandalizaban de él. Siéntese, por favor. Atención. Y de una manera tan directa acerca de la actividad o el oficio de Jesús aquí en la tierra. Mateo registra ese mismo episodio cuando Jesús llega a Nazaret, después de haber tenido una experiencia espiritual, sobrenatural con el Espíritu Santo. Dice que después llegó a lo suyo, llegó a su barrio, llegó a su comunidad y comenzó a hacer milagros, señales y prodigios, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y Mateo registra ese mismo episodio con la frase: ¿no es este el hijo del carpintero? Quienes le conocían, algunos por admiración, y quizás otros usando esa frase, el hijo del carpintero, de una manera despectiva. Nosotros debemos de tener bien claro que ningún oficio, para empezar, ningún oficio es denigrante o motivo de avergonzarse, ninguno. Y número 2, que independientemente cuál haya sido el oficio de Jesús aquí en la tierra, en el caso de Jesús, no cambió ni un centímetro el rumbo de la historia, ni el rumbo de nuestra salvación. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él sigue siendo mi libertador y mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Independientemente de cuál haya sido su oficio. Pero tomando como referencia este título que sus vecinos y conocidos pusieron sobre él, tomando como referencia este título dado a Jesús por sus conocidos en su tierra, como dice la palabra, quiero compartir con ustedes una gran verdad en este momento. El oficio de carpintero en el Nuevo Testamento iba más allá de simplemente hacer reparaciones a una silla o a una mesa. El oficio de carpintero también se conocía en ese tiempo como constructor. No solamente era un simple carpintero, el carpintero de la esquina, el carpintero de la cuadra, sino que aquellos que manejaban la madera, trataban la madera, también se les conocía o se les daba el título de constructor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las viviendas o unidades habitacionales que había eran casi en su totalidad de madera. Así es que el que trabajaba la madera era también diestro para colocarla, para darle forma y para hacer estructuras. Llámense puertas, llámense vigas, llámense dinteles, llámense columnas, etc. Lo que conoceríamos hoy en nuestros días como un contratista. Hay hermanos entre nosotros que son contratistas, que ese es su trabajo, su oficio. Pero también esos contratistas tienen conocimiento de albañilería, de plomería, de electricidad, etc. Son constructores. Entonces, por lógica inferida,
cuando nosotros escuchamos que la gente de su alrededor decía a él, quizás algunos se asombraban, pero otros quizás de manera despectiva decían, el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? Cuando la gente misma que lo conocía le daba este título, nosotros podemos entender que Jesús continuó con el oficio de su padre, oficio de carpintero, oficio de constructor, porque por regla general, en la totalidad de las familias, el oficio del padre era heredado a los hijos. Por eso que nosotros podemos confirmar este único versículo de Marcos capítulo 6, versículo 3, que Jesús era un carpintero. Y para nosotros, un constructor, más allá del título de carpintero. Y esta ilustración o esta introducción a usted y a mí ahora nos da más luz que un simple carpintero. Jesús es el constructor por excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después de este evento, ahora en su nueva etapa como hombre, Jesús hombre en la tierra, Jesús iniciando su ministerio dado por el Padre, aproximadamente después de los 30 años de vida, encontramos a un Jesús en este capítulo 6. Jesús vuelve a Nazaret, Jesús vuelve a su tierra, Jesús vuelve a la comunidad en donde creció y donde convivió con todos ellos. Encontramos a un Jesús ahora lleno del Espíritu Santo y lleno de poder, como dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Déjenme lo leo rápidamente. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios estaba con él, respaldando su ministerio. Ahora encontramos a un Jesús que nació, vivió, se desarrolló en esa comunidad. Ahora lo vemos en una nueva etapa de su vida, investido del poder de lo alto, sanando enfermos, liberando a los cautivos. Jesús seguía reparando y construyendo a través de señales, milagros y prodigios. Ahora no reparaba sillas, ahora reparaba corazones. Ahora no reparaba mesas, ahora reparaba matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy sentado a la diestra del Padre, majestuoso, poderoso, su actividad no ha cambiado. Su actividad sigue siendo la misma. Amén. No ha cambiado. Hebreos capítulo 13, versículo 8, hablando de Jesús, dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor? Él sigue reparando vidas, Él sigue reparando corazones, Él sigue construyendo relaciones, Él sigue edificando familias. Su trabajo aún no ha terminado, al menos en mí. Él sigue trabajando, Él sigue tratando su obra con sus manos maravillosas. Jesús sigue dedicado a la restauración del ser humano, a esta humanidad caída, a esta humanidad que se dio a la tentación pecaminosa. Jesús sigue trabajando con la humanidad. Juan capítulo 5, versículo 17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Él, iglesia? Este sencillo carpintero, si es que nosotros podemos partir de ahí, es el mismo carpintero que sigue trabajando con su iglesia. Y su taller es la iglesia. Amén. Su taller es la iglesia. Amén. La iglesia no es un aparador de obras terminadas. La iglesia no es un museo de antigüedades, no es un museo de los santos. La iglesia no es una vitrina de hombres y mujeres perfectos. La iglesia, mi amado hermano, la iglesia es un hospital. Hola. ¿Sí? No sé si usted haya escuchado por ahí que le digan: oye, pero pues tú, ¿para qué vas a la iglesia si no cambias nada? Si sigues siendo el mismo, si sigues siendo la misma. No, es que precisamente por eso venimos a la iglesia. Porque no es un museo, no es un aparador, es un hospital.
donde nosotros podemos encontrar al médico de médicos para que sane nuestro corazón. Es un taller donde nosotros podemos venir y encontrar reparación para nuestra vida. No sé si alguno de ustedes tenga su auto. ¿Algunos tienen auto? ¿Sí? Mi hermano, cuando llevas al mecánico tu auto, ¿por qué se lo llevas? Porque necesita una reparación, ¿verdad? O a lo mejor escuchamos que algo suena por ahí, un ruido que es extraño para nosotros, y decimos, algo le suena, algo le suena. Y si en ese algo le suena, preferimos mejor subir el vidrio para no escucharlo, o subirle al estéreo para no escucharlo. Eso no le va a quitar que tú tengas que llevar tu auto tarde o temprano con el mecánico, aunque sea para mantenimiento. ¿Cuántos de aquí han ido con el médico alguna vez en las últimas semanas? Hermana María, que ha ido al médico a felicitarlo por ser médico. ¿Por qué? ¿Por qué ha ido usted con el médico? Para que la atienda. Le dice, doctor, estoy mal, estoy enferma. Usted le da los síntomas y el doctor empieza a auscultarla y a decirle, ¿le duele? ¿Le duele? ¿Le duele? ¿Le duele? Respire profundo, inhale, exhale. Y si usted al doctor, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? Seguramente venimos a encontrarnos con el médico, con el que restaura, con el mecánico, porque muchos de nosotros ya necesitamos más bien un overhaul más que una reparación menor en nuestra vida. Pero sobre todas las cosas venimos porque ese humilde carpintero sigue trabajando en nuestras vidas. Amén. Ese humilde carpintero que despectivamente sus hermanos, sus vecinos, querían quizás avergonzarlo con ese título, es el mismo carpintero que usted y yo acudimos para que Él moldee y transforme nuestro corazón. ¿Alguien dice amén, iglesia? Amén. Habrá todavía cosas que no funcionan correctamente en nosotros. Habrá cosas todavía en nosotros que tenemos que enmendar, reparar, construir, edificar. O seremos obras terminadas ya, que decimos, pues yo ya estoy perfecto, yo estoy terminado. Tendremos cosas que mejorar como iglesia, como seres humanos, como esposo, como esposa. Tendremos áreas de oportunidad para hacernos mejores cada día, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, como patrones. Yo creo que todos, sin temor a equivocarme, todos tenemos cosas que mejorar. No sé si usted esté de acuerdo conmigo. Precaución. ¿Qué viene a su mente cuando usted ve este letrero? Alguien que me ayude de este lado. ¿Qué viene a su mente? ¿Dónde lo ha visto esto? En el peligro. ¿En dónde, perdón? Donde hay peligro. En la electricidad. En la electricidad. Y peligro, ¿verdad? Precaución. ¿Dónde más? Donde no debemos pasar. Por ejemplo, en una carretera, ¿verdad? En las carreteras, y más en las carreteras federales, hay muchos letreros. Precaución. Deslave, ¿verdad? Cuando hay montañas o piedras por ahí. Cuando hay animales o ranchos cerca que están cruzando por ahí. ¿Dónde más lo ha visto usted? ¿No me han atinado? En una construcción. ¿En una qué, hermana? En una construcción. ¿Sí? Hay letreros como estos que dicen precaución. ¿Por qué será que el propietario o los trabajadores, por qué ponen letreros como estos? Tanto en el camino, tanto en las instalaciones eléctricas, o como en una obra. ¿Por qué lo ponen? Cuidado. Para que tengan ¿qué? Cuidado. Cuidado. Necesito un voluntario. Omar, ayuda. Gracias por ser voluntario. ¿Sí? Y yo fuera con Omar y con mi hermano Vladimir. Ven, sígueme, por favor. Yo le dije, párate, hermano Vladimir, déjame darte un abrazo, aprovechando. Yo le dije, hermano Vladimir, qué gusto verte. Te presento a Omar. Y todo ese es el letrero. ¿Qué harías? Sí, ¿verdad? Alguien que sabe leer y ve esto. Pero cuidado en este cartel. Ok,
Quizás muchos de nosotros tendríamos que cargarlo todos los días. Cuidado. O soy tóxico. Cuidado, porque soy una obra en construcción. Cuidado, porque necesito todavía ser mejor. Cuidado, porque no he sido terminado todavía. El maestro me sigue moldeando. El carpintero sigue trabajando en mí. Cuidado, no soy una obra terminada. Cuidado, porque del edificio puede caer un ladrillo. Cuidado, porque te puedo dar una descarga eléctrica. Cuidado, porque te puedo ofender. ¿Cuántos han herido con sus palabras? Cuidado. Cuidado, porque te puedo lastimar. Precaución. Cuidado, porque te puedo herir. ¿A cuántos han traicionado? Cuidado, porque te puedo robar. Carol Lemos. Cuidado, porque te puedo defraudar. Cuidado, porque te puedo traicionar. Precaución. Jesús se acerca con la mujer que fue hallada en el acto del adulterio. Le dice: mujer, ¿quién te condena? Ella alza sus ojos, dice: ninguno, todos se han ido. Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Con estas palabras Jesús le dice a la mujer que no hay nadie perfecto y que nadie puede ponerse en calidad de juez. No somos perfectos porque el Señor todavía sigue trabajando con nosotros. No somos perfectos porque todavía tenemos áreas de oportunidad que modificar, que cambiar. Por eso es que venimos a la iglesia. Por eso es que estamos en el taller. Por eso es que venimos al hospital, porque necesitamos ser cambiados. La realidad de las cosas es que venimos a la iglesia porque todos debemos ser reparados en alguna área de nuestra vida. ¿Alguien dice amén, iglesia? Amén. Necesitamos reparación. Necesitamos reparación. Pastor, es que eso es para los que roban, para los que matan, para el que viola. Permítame preguntarle algo. ¿Cómo quedó su corazón después de ese divorcio? ¿Cómo quedó su corazón después de esta traición? ¿Sigue confiando en la gente? ¿O ve a todos como sus enemigos? ¿Y piensa que todos los que se acercan con usted es para hacerle daño, traicionarle y aprovecharse? Que tienes un corazón herido, un corazón lastimado. ¿Cómo quedó su cuerpo después de esa enfermedad? Después de ese cáncer. ¿Cómo quedó su estima después de ese desprecio que le hicieron en el trabajo, su familia? ¿Cómo quedó su economía después de que se quedó sin trabajo? Usted dice: pastor, ahora anda hablando hasta con las piedras. Ya no somos los mismos. ¿Cómo quedó su confianza después de que lo traicionaron? ¿Sigues confiando en la gente? Y andamos por ahí, caminando, sonriendo, muy bañados, muy peinados, pero yo creo que deberían de traer este letrero. Precaución. Estoy caminando con un corazón dañado, un corazón herido, y cuidado. Puedo hacer daño. Andamos por ahí caminando y sonriendo por la vida con partes rotas, dañadas, con fallas técnicas, fallas mecánicas, con errores. ¿Cuántos de aquí tienen errores? ¿Cuántos cometemos errores? ¿Por qué? Porque no somos una obra terminada todavía. Necesitamos ser reparados, transformados, modificados, otros alterados. Diga conmigo, levante su mano al cielo y diga conmigo: vengo al taller. Vengo al taller. Así no lo escuché. Vengo al taller. Vengo al taller. No porque sea perfecto, No porque sea perfecto, sino porque necesito ser reparado. necesito ser reparado. La iglesia dice: Amén. y vamos caminando, y el carpintero, el hijo del carpintero, nos extiende su brazo, sus manos,
Y Él sigue dispuesto para sanar corazones, para curar heridas, limpiar conciencias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Filipenses capítulo 1, verso 6, por favor, si son tan amables. Partimos de la idea que necesitamos ser reparados constantemente, todos los días. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice: entonces, estando persuadido de esto, de que necesito ser reparado, de que todos los días hay algo que cambiar y modificar en mi conducta, en mi carácter, en mi temperamento. Dice, estando persuadido de esto. Persuadido quiere decir convencido. Estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la buena noticia, iglesia, es que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios comenzó una obra en ti. Dios comenzó una buena obra en ti. Y los procesos de la vida son para perfeccionarnos, para hacernos mejores cada día. Todos los días Dios está trabajando en ti. Y todas las cosas, la Biblia dice, que nos ayudan a alcanzar ese perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Hay muchas áreas que necesitamos ser cambiados. Hay muchas áreas que necesitamos ser reparados por la mano diestra y maestra del carpintero. En nuestra mente, la Biblia dice que nos renovemos todos los días en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para que podamos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Todos los días nuestra mente necesita ser renovada. Y si hablamos del carácter y de nuestro temperamento, ¿cuántos de aquí son enojones? Bienvenidos al club. Sí, ¿verdad? Somos cerillitos, ¿verdad? Nos encendemos rápidamente. Y más con este ritmo vertiginoso en que vivimos, donde el estrés y la ansiedad están a flor de piel. Apenas nos pitan por ahí en la calle y ya nos bajamos a echar golpes. Cuidado con el temperamento iracundo, el carácter. Áreas que necesitamos ser reparados en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En nuestra salud, hoy más que nunca hay tantos problemas de salud nuevos que se están inventando, etc. Necesitamos ser reparados en nuestra integridad en base a los principios y valores bíblicos que la palabra del Señor nos enseña. Necesitamos también ser reparados muchos en nuestra área económica. Algunos están batallando o estamos batallando en la economía. Ahí necesitamos también ser enseñados. Y yo creo que la mayor parte de esto y lo más importante es que también necesitamos, muchos de nosotros, reparar nuestra relación con Dios. Amén. Nuestra relación. De ahí surge mi parte todas las cosas. Si no tenemos una buena relación con Dios, no podremos tener una buena relación con nuestros semejantes, ni nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Dios nos dice que Él es el restaurador, el que perfecciona, el que repara. Definición de reparar o restaurar. Rápidamente, el diccionario dice que la definición de reparar es tomar algo que está dañado, destruido, roto y volverlo a su condición original. Wow. Y es precisamente lo que Dios desea hacer con nosotros. Ve una obra imperfecta, ve una área de oportunidad y Dios está dispuesto a repararla, como el hijo del carpintero que es. Eso es lo que Dios necesita y quiere, anhela hacer con cada uno de nosotros. Dios está presto para hacerlo. Llevarte y restaurarte en la condición que te encontrabas antes de esa falla. ¿Cuál era tu condición antes de caer y de ceder a la tentación de caer en ese pecado? ¿Cómo era tu relación antes con tu familia, con tu esposa, antes de haber cedido al adulterio o al engaño? Todo eso causa estragos en la vida del ser humano. Es como si tú tomaras una hoja y la partieras en pedacitos. Por más que quieras pegarla, el daño es visible. Y Dios es experto en sanar ese tipo de relaciones. Es precisamente ese carpintero que un día fue despreciado por los suyos, quien está dispuesto a venir y poner sus manos sobre cada una de sus obras
para ser reparadas, hacer un milagro y traer un cambio a nuestras vidas. Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo se encuentra la condición del ser humano? ¿Cómo se encuentra la condición del hombre? Quizás este letrero sea una buena descripción de ello. Mire cómo lo dice la Biblia. Yo ya leí mi definición, ahora vamos a ver qué dice la Escritura. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra del Señor: por tanto, así dijo Jehová. Ponga atención a las palabras que vienen ahí porque son importantes. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, esto lo explico en unos minutos, serás como mi boca, dice el Señor. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí viene una promesa, viene una advertencia preciosa y gloriosa para nosotros. Pero la Biblia en Jeremías, en el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento, la salvación consumada en la cruz a través de Jesús, usa la palabra convertirse. Algunas versiones diferentes utilizan la palabra para convertirse, utilizan la palabra arrepentirse o volverse a Él. En otras palabras, Dios está diciendo: si tú te vuelves a mí en arrepentimiento, yo tendré la capacidad para reparar tu vida, para construir tu vida y llevarla al plano original de donde fue tomada. Dios tiene ese poder, Dios tiene esa virtud. Lo que tenemos que hacer, usted y yo, mi amado hermano, es dejar nuestra vida en las manos de Él. Muchos de nosotros, cristianos redimidos, comprados con la sangre del Cordero de Dios, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, muchos de nosotros nos rehusamos todavía a poner nuestra vida en las manos de Dios y pretendemos hacer los cambios necesarios por nosotros mismos. Es que yo puedo, y es que yo alcanzo, y no dejamos el yo-yo. No hemos aprendido a abandonarnos en las manos del maestro, en las manos del experto. Y Dios dice: necesito que te conviertas, necesito que te vuelvas a mí, necesito que abandones tu vida en mis manos. Hay quienes todavía se resisten y están luchando en su casa, en su matrimonio, luchando porque las cosas sean como uno quiere que sean. Hay quienes siguen pensando que ellos mismos pueden llegar a cambiar sin Dios. Si usted no se convierte, si usted no se arrepiente, si usted no se vuelve a Él, las cosas no van a cambiar. Discúlpeme, pero no hay otra manera. La historia es testigo. Usted está aquí porque usted solo no ha podido. Usted está aquí hoy en la iglesia del Señor porque sus esfuerzos han sido en vano. Porque hemos encontrado en Dios, solamente en Dios, la capacidad de cambiar, de ser cambiados, transformados, renovados en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted no se convierte, si usted no se arrepiente, si usted no se vuelve a Dios, Dios no lo puede reparar. Amén. No puede. La manera en que Dios lo va a hacer. Romanos capítulo 12. Si son tan amables y me acompañan. Todos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere renovarnos, y la palabra renovar significa, en la nueva versión, traducción viviente, dice que renovación significa hacer nuevas todas las cosas. Dios es el único que tiene la capacidad de renovarnos.
de hacernos nuevos una vez más. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué usa el Señor en este proceso? Herramientas. Por ejemplo, si hablamos del carpintero, del oficio del carpintero, alguien que sepa, no vino nuestro hermano Rocha para que nos ilustrara un poquito más, pero hablando de este oficio, ¿qué herramientas se le vienen a la mente que puede usar un carpintero? A ver, avísenme. Martillo. El martillo, ¿para qué sirve el martillo? Para clavos. poner clavos. Clavos y sacar clavos también, ¿verdad? Sí, es cierto. Para que ayuden a unir algunas piezas y darles forma. Para eso sirve el martillo. O para romper el cochinito, también. Se me ocurre. ¿Qué otra herramienta encontramos en una carpintería? ¿La qué, perdón? La sierra. ¿Para qué sirve la sierra? Para cortar. A cortar. ¿Qué más, hermano? Hermano Vladimir, ¿qué más? ¿Qué usaban antes ahora? El cepillo, ¿verdad? El serrucho. ¿Qué más? Bueno, si hacemos una lista, la lista es larga. Yo quiero mencionar al menos tres herramientas para irme rapidito, que el carpintero usa en su taller divino. De manera tratando de denostar a Jesús, sus vecinos, familiares, aquellos que lo conocían en su tierra, dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Jesús sigue usando en su taller algunas herramientas, que seguramente en la Biblia habrá más, pero yo solamente quiero mencionar tres. ¿Cómo Dios empieza a cambiar, a moldear, a transformar nuestra vida? ¿Cómo es que cuando nos abandonamos en Él, cómo es que cuando nos arrepentimos y volvemos a Él, cómo Dios trabaja con nosotros? Número uno, Dios usa también una herramienta eficaz. La Biblia dice que es eficaz. Jeremías capítulo 23. Ahí viene la herramienta que yo quiero que usted se dé cuenta en esta mañana. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Si lo encuentra, me lo indica, por favor. Muy bien, Jeremías capítulo 23. Dice el versículo 29: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta, ¿qué? La piedra. Jeremías hace una comparación con el poder y la eficacia que tiene un martillo para destruir algo tan duro como es la piedra. Y es el mismo profeta Jeremías quien hace una comparación de un corazón de piedra con un corazón de carne. Y es que muchas veces nosotros nos resistimos tanto, hay en nosotros corazones tan duros que ni las lágrimas de una madre pueden ablandar, que ni la sensibilidad a flor de piel en la sociedad pueden hacer mella en ese corazón. Corazones duros. Conocemos hombres y mujeres con corazones duros. Pero hasta el día de hoy, ningún corazón duro se ha resistido al poder y la eficacia de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra la que quebranta, la que rompe yugos, la que libera al cautivo, la que hace posible lo imposible. Es por hoy la palabra de Dios por excelencia, la palabra que cambia, la palabra transformadora, la palabra que surge cuando no hay cosas. Dice la Biblia que aprendamos nosotros también a hablar de la misma manera que Dios habla y decirle las cosas que no son como si fueran. Es por medio de la palabra que dice Génesis que fue constituido el universo. Dios habló y Dios ejecutó a través de su palabra. Es la misma palabra la que sigue cambiando su vida y mi vida. Es la misma palabra de Dios la que sigue transformando corazones. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra de Dios. Y Jeremías dice, la palabra es como un martillo que quebranta la piedra, los corazones duros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Yo creo que algunos de ustedes
eran duros también para las cosas de Dios. Sin duda, no volteé para ningún lado. Pero yo creo que la palabra de Dios ha venido a cambiar a muchos de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? No la desechen, hermano. No la desechen. No la desechen. Hoy por hoy, gracias a Dios, que hay muchos medios por los cuales nosotros estar en contacto con la palabra. Todos los días, nuestro hermano Alberto, que está ahí atrás, nos hace el favor de enviarnos cápsulas de la palabra poderosas, donde entre semana podemos tener acceso a, con un solo clic, escuchando la palabra. Hay algunas células entre semana. Esfuércense, asista a ellas. Hay reuniones donde se imparte la palabra. Podemos congregarnos, podemos meditar, podemos cantar la palabra, y créame que la palabra de Dios nos limpia, nos transforma. Aunque duela muchas veces, pero es necesario. La palabra nos limpia. Dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: ahora ustedes están limpios por la palabra que les he dado. No solamente ablanda corazones, no solamente rompe la piedra más dura, sino que también nos limpia. Créame, entre más esté usted expuesto a la palabra de Dios, más cambios hará Dios en su vida. La palabra cambia, aunque no lo sienta. Cuando dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aunque usted no crea, o aunque usted no lo sienta, al estar en contacto, expuesto a la palabra, su ser interior empieza a manifestar cambios. Y usted no se da cuenta. Y de repente la gente lo nota antes que usted. Y dice: oye, como que ahora hay un brillo en tus ojos que antes no tenías. Como que ahora ya no reaccionas igual como antes. Como que ahora eres diferente, como que ahora eres más amable. Usted dice: ¿será? Yo creo que soy la misma. Es la palabra de Dios quien está haciendo cambios. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra de Dios la que trae cambios a nuestras vidas. Es como cuando usted está expuesto al sol. Usted puede estar horas trabajando al sol y no lo siente, pero puede llegar a su casa y parece un camarón rojo, colorado. Oye, ¿qué te pasó? Pues que estuve trabajando en el sol. No lo sentía, pero hay cambios en su vida, hay transformaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera herramienta que el Señor usa, el carpintero, el hijo del carpintero que usa en su taller, es el martillo. Y la Biblia lo compara con la palabra de Dios. ¿Dan gracias a Dios por la palabra, iglesia? ¿Sí? ¿Qué otra herramienta utiliza Dios para cambiarnos? Ya dijimos, la palabra. Otra herramienta eficaz que Dios utiliza es, vamos a ver Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versículo 17. La versión dice: hierro con hierro se afila, se aguza. Y así el hombre se afila o se aguza el rostro de su amigo. ¿Qué otra cosa, qué otro elemento, qué otra herramienta eficaz, poderosa utiliza Dios para cambiar y transformar, moldear nuestra vida? Aparte de la palabra, diga conmigo: Dios usa personas. Sí, Dios pone personas a su alrededor que le van a ayudar a cambiar, a transformar, a moldear su carácter, su temperamento. Quizás esa persona que no es muy grata para usted, Dios la pone ahí. Y mientras usted le da la vuelta, Dios la sigue colocando ahí. Y a lo mejor usted se cambia de iglesia porque ya no tolera a la hermana Panchita que todos los domingos le hace la vida de cuenta y dice: pastor, ya no más, me voy de la iglesia. Y usted va a la otra iglesia y se encuentra un clon de la hermana Panchita. Porque Dios no ha terminado de trabajar con usted hasta que usted ame a la hermana Panchita, tolere a la hermana Panchita y diga: hermana Panchita, la amo en el Señor. Dios utiliza personas. Dios utiliza personas. Si usted le dice: Dios, dame paciencia, le va a poner una Panchita. Que aprenda a tener paciencia. Dios, enséñame a darle amor a la gente. Dios le va a poner personas idóneas en su vida para prodigiar amor. Porque esto se practica. No solamente se adquiere como una varita mágica. Ok, ahora vas a tener mucho amor. ¡Ting! No,
se practica. Los dones de Dios se necesitan practicar. ¿Cómo tenemos que aprender? ¿O cómo podemos aprender a ser generosos? ¿A cuántos les gusta ser generosos? Pero déjenme inventar por los otros. ¿A cuántos les gusta ser generosos? No a todos. Pero la Biblia dice que Dios recompensa la generosidad. Dios ama al dador alegre. Entonces, si usted quiere ser generoso, Dios va a poner gente a su alrededor a la que usted pueda demostrar esa generosidad ayudándolos a otros. Ayudándolos a otros. Entonces, son las personas, los elementos que Dios utiliza para empezar a cambiar nuestra vida, transformarnos y parecernos más al Señor. ¿Cuántos quieren ser reparados todavía? ¿Sí? Ok. Ojo a esto. Dios permite que gente llegue a tu vida para transformarte y para repararte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero es el mismo Dios, es el que permite que esa misma gente también se vaya de tu vida. Hay gente necesaria que tiene que llegar a tu vida, pero hay otra gente que es necesario que la dejes ir. A eso no le gustó mucho, ¿verdad? Tenemos que aprender a identificar que la gente cumple una misión en nuestra vida. No todo es para siempre. Entonces hay amistades, hay relaciones que va a llegar un momento en que no son tan beneficiosas para nosotros. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hola. Es la relación con tus semejantes que sacan lo mejor de ti o que pueden sacar lo peor de ti. Ay, es que yo no sabía que era tan enojón hasta me encontré con fulano. Yo no sabía que era tan. No sabías. Pero son las personas, la relación con tus semejantes que sacan lo mejor de ti. Dios usa personas. ¿Por qué no aprovechas para volver a ir con tu hermano y regalarle una sonrisa? Qué bueno que estás. Bendito. ¿Sí? La tercera herramienta que Dios usa para regresarnos, restaurarnos y repararnos en nuestro estado perfecto y natural son las condiciones de nuestra vida. Esas condiciones, situaciones cotidianas de la vida. Las condiciones de nuestra vida, lo que Dios permite que pase en nuestra vida, lo que estás pasando hoy, créeme, Dios en su permisividad lo está permitiendo. Amén. ¿Sí? La Biblia dice que Dios no nos da cargas que no podamos sobrellevar. Eso que tú estás pasando hoy seguramente está dentro del plan divino de Dios para cambiarte y transformarte. Seguramente Dios está trabajando a través de las circunstancias de nuestra vida, sufrimientos, dificultades, problemas, lo que la Biblia llama aflicciones. Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del impío, del justo. Entonces, si algo tenemos asegurado, es que vamos a sufrir, que vamos a pasar por penalidades, dificultades, problemas, aflicciones. ¿A quién le gusta esto? A nadie. Al menos yo no tengo vocación de mártir. A mí me gusta que me vaya bien. Pero también las cosas malas van dentro del paquete. Aprendamos también a discernirlas y decirle a Dios: gracias por todo lo que traes a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: aflicciones. Dios es experto en utilizar, si no, pregúntenle a Sadrach, Mesach y Abednego, es experto en utilizar hornos de fuego, calentados 7 veces. Y muchas veces nosotros estamos ahí en ese proceso de refinamiento, donde Dios de vez en cuando se asoma y dice: no, todavía le falta un poquito, déjame le subo el 4. Y usted dice: ay, Señor, ya no siento lo duro.
ese proceso está perfeccionando tu vida. Aunque no lo creas, aunque no lo sientas. Dios es experto en utilizar fosos con leones. Si no, pregúntele a Daniel. Donde parece que las fauces del león se abren para devorarnos. El enemigo en la Biblia dice que anda como león rugiente y tú sientes el acoso, el aliento del león a punto de devorarte, pero la mano de Dios es tan grande que nos protege. ¿Cuántos dicen amén? Pues tenemos que pasar por ahí. Es más, el salmista decía, aunque ande y pase por el valle y la sombra de muerte, no temeré, porque tu diestra está conmigo, porque tu diestra nos ha sostenido. ¿Cuántos dicen amén? Dios es experto en utilizar naufragios. Pregúntele a Pablo. Él los llevaba registrados. Decía, naufragios tanto, siendo apedreado tanto, azotado tantas veces, tenido como muerto otras tantas. Uy, si alguien sufrió fue este hombre, Pablo, el apóstol. Dios es experto en utilizar cárceles, prisiones, captividad, donde muchas veces nos encontramos. Si no, pregúntele a Pablo y Silas. Pero ¿cuál debe ser nuestro carácter, nuestra reacción al estar en esas cárceles? ¿Qué hacía Pablo y Silas en ese lugar? Cantaban himnos a Dios. Porque ese lugar solamente es pasajero. La cárcel, el desierto, el foso de los leones solamente son transitorios. Las aflicciones del tiempo presente, dice el Señor en su palabra, no son comparables con la gloria venidera. Estamos pasando por un periodo de prueba, sí, pero yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. Estoy pasando por persecución, por lucha, por tentación, sí, pero yo sé que Dios me va a galardonar al final de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Dios es experto en utilizar gigantes que se levantan en nuestra contra. Si no, pregúntele a David. Ninguno de los que estaban al frente de la batalla quiso hacerle frente a ese gigantón llamado Goliat. Ni el mismo rey Saúl se atrevió a salir en defensa de su pueblo. Hasta que salió por ahí de las filas un muchacho insignificante para ellos, para sus hermanos. Dijo, no, todo es posible. Nosotros somos más grandes, somos guerreros. Ajá. Y tú eres un muchacho. ¿Tú qué vas a hacer con ese gigante? Es verdad. ¿Quién es ese que ha osado despreciar a los escuadrones de Dios viviente? Aleluya. Entonces David, con un celo, empoderado del celo de Dios, hace frente a esos gigantes. Gigantes que se levantan contra ti todos los días. Gigantes que todos los días quieren aplastarte. Gigantes que todos los días quieren destruirte. Pero en el nombre de Jesús, la iglesia dice que en Cristo somos más que vencedores. Aprendamos entonces a combatir con nuestros gigantes todos los días. Gigantes de temor, gigantes de celos, gigantes de persecución. Muchos gigantes se levantan en nuestra contra, pero Dios es mayor que todos ellos. Dios es experto de refinar la piedra, el carbón, para convertirla en oro. ¿Cuántos de los que están aquí podemos decir que amamos a Dios? ¿Sí? Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien, con el fin de alcanzar su propósito divino. ¿Cuál es su propósito? Hacer de nosotros obras imperfectas una obra perfecta. Ya dijimos que muchos de nosotros ya tendríamos que andar con un cartelón como este. Precaución. Y a lo mejor no muchos de nosotros nos acercaríamos con tanta confianza. Precaución. Pero si ahora entendemos que somos una obra de reparación, una obra imperfecta, tendremos que entender también que Dios es el autor de nuestra consumación en esta obra preciosa y gloriosa que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor a ver nuevamente Jeremías capítulo 15. Vamos al versículo 19. Ponga atención a estas palabras que son muy interesantes. Dice el versículo: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Ponga atención a lo que viene a continuación. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. Ponga atención porque a continuación quiero darle la explicación de este versículo.
de los que estamos aquí podemos llegar hasta ese punto. Decir, yo estoy aquí, pastor, porque he entendido que Dios es el único que puede hacer ese cambio en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Yo me vuelvo a Él, yo quiero experimentar un cambio, una transformación. Yo creo que hasta ahí el 100% de los que estamos aquí coincidimos. Pero hay una segunda parte que es muy interesante. Dios le está diciendo al profeta Jeremías que le enseñe al pueblo, que le diga al pueblo a entresacar, entrar y sacar, o sacar y meter cosas que hay en nuestro corazón. Dios le está diciendo al pueblo que necesita sacar cosas de su corazón que le hacen daño, que lo tienen parado, que lo tienen detenido. Pero le dice Dios al profeta Jeremías que también tiene que meter cosas que le van a hacer bien. Si aprendes a entresacar, le dice Dios al profeta, si estás dispuesto a que trabaje en ti, a que meta el buril, el cepillo, a que use el martillo, a meterte por el fuego, si estás dispuesto a ello, necesitas hacer algunas cosas. Ya te arrepentiste, ya estás en el punto cero, donde no hay retorno, donde no hay marcha atrás. Ahora tenemos que seguir caminando hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que hacer algunas cosas, iglesia. Tenemos que pasar de ese punto de intersección para poder avanzar, entender, disfrutar y comprobar la buena voluntad de Dios en nosotros, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que sacar? ¿Qué tenemos que meter? ¿Qué tenemos que entresacar en nuestro corazón para que Dios cumpla su palabra, cumpla su promesa de que después de hacer esas cosas seremos como la boca de Dios? ¡Wow! Tremendo. Y para eso quiero apoyarme en la enseñanza que nos da el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Estamos aprendiendo algo en esta mañana, iglesia. Ok. Colosenses capítulo 3. ¿Qué tenemos que sacar, pastor? ¿Y qué tenemos que meter? Yo ya llegué a un punto donde entiendo que el arrepentimiento es la base de todas las cosas. Qué bueno que lo entiendes. Pero ¿qué tenemos que hacer para que Dios cumpla esa promesa gloriosa? Acuerda y recuerda que todas las promesas de Dios están condicionadas a lo que hacemos nosotros aquí en la tierra. Ya vimos la semana pasada que en base a eso, pensamientos, intenciones, seremos recompensados en el cielo. Hablamos de las coronas. Por ahí está en internet parte del mensaje que nuestro hermano Felipe tan amablemente sube cada semana. Y si usted no está inscrito, entre ahí por favor al Facebook, ¿sí? Tiempo de Gracia, y usted puede ver las actividades y las predicaciones de cada domingo. Colosenses capítulo 3. Ya hice el comercial, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Recuerde, Dios le está diciendo al profeta, enséñale al pueblo, enséñale a tus contemporáneos. Tú mismo, Jeremías, tienes que aprender a sacar, meter, entrar, sacar. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Estamos ahí, iglesia? Dígamelo con un amén. Dice, ok, hace una comparación entre la vida antigua y la nueva vida. ¿Cuántos están experimentando la nueva vida? Amén. Wow, ese amén fue convincente. La antigua vida es la que tenemos antes de conocer a Cristo. Antes de que el Señor cambiara el rumbo de nuestra eternidad, dice la palabra del Señor que Él nos cambió de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? La antigua vida no necesito yo recordarlo, usted sabe precisamente bien a lo que me refiero. Esa vida donde antes estábamos usted y yo metidos. Pero la nueva vida, haciendo esa comparación, viendo la necesidad de sacar cosas y de meter cosas al corazón, porque no podemos tener un corazón vacío, no se puede. Tenemos que tener nuestro corazón lleno, y lleno de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué viene con todo eso? Ok, póngame atención. Capítulo 3, versículo 5 de la carta
a los Colosenses, dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos da una lista de lo que es lo terrenal. Ponga atención. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todas estas cosas son practicadas por los hijos de desobediencia, que en su ignorancia no conocen de Jesús. Pero ahora usted y yo conocemos de Dios. Amén. Entonces Dios nos está advirtiendo que todas esas cosas, dijo el poeta, dramaturgo, salmista José José, ya lo pasado, Pasado. ya quedaron en el pasado.